Para poder dar inicio, debemos hacernos una pregunta previa. ¿Qué es la física? En resumen, la física estudia todo lo relativo a la materia, proviene del griego físicos, de physis, naturaleza. Es la esencia que estudia las propiedades de los cuerpos y las leyes que tienden a modificar su estado o movimiento sin cambiar sus cualidades. Ahora que tenemos esta información, podemos comenzar con la historia de la física. La historia de la física es, en general, una historia de una confianza cada vez mayor. Durante 300 años, la física se ha dedicado a observar y medir cómo funcionan las cosas. A principios del siglo XVII, un italiano puso en bola un movimiento al dedicarse a medir bolas en movimiento. Galileo también midió péndulos y dejó caer objetos de distintos tamaños de la torre inclinada de Pisa, para ver qué sucedía. Y aunque irritó al Papa, al parecer sus ideas habían enfadado mucho a Dios. La obra de Galileo se convirtió en la roca sobre la que se rige la física moderna. Después, a salvo de papas iracundos, Isaac Newton fue más allá, abandonar las bolas y pasarse las manzanas. ¿Por qué?, se preguntaba. Siempre caían hacia abajo y no hacia arriba o a los lados. En 1687 encontró la respuesta. Era una fuerza llamada gravedad, que afectaba a las bolas y a las manzanas, a los planetas, haciendo que trazasen órbitas predecibles alrededor del Sol. En el siglo XIX, James Clerk Maxwell centró su atención en otros misterios. Demostró cuál es la relación entre electricidad y magnetismo, que se pueden combinar en una fuerza, el electromagnetismo, y que la luz tenía partes eléctrica y magnética, y viajaba en formas de ondas como el agua. La física estaba en racha, los nuevos descubrimientos se basan en anteriores, y algunos incluso tenían usos prácticos. Las leyes de Newton predijeron la existencia de Neptuno, el trabajo de Maxwell nos proporcionó la radio y la TV, y no hay nada mucho más útil que eso. Parecía que los físicos habían logrado dominar el universo, y lo único que quedaba era tapar los huecos restantes. Pero, a principios del siglo XX, los huecos eran cada vez mayores, y los nuevos descubrimientos no se basaban en antiguos. Cosas como los rayos X y la radioactividad eran simplemente raras. En el sentido negativo, no todo iba bien en el mundo de la física. El destacado científico Lord Kelvin veía oscuros nubarrones que se cernían sobre la física. Entonces, en 1905, un técnico de patentes de Suiza desencadenó toda una tormenta. Albert Einstein, de 26 años, se salió del guión. Primero afirmó que la luz es un tipo de onda, pero que también toma la forma de paquetes, o partículas. Ese mismo año publicó su famosa ecuación E es igual a mc al cuadrado, que afirma que la masa y la energía son equivalentes. Y por si eso fuera poco, publicó también los asombrosos resultados del experimento mental Agárrense la cabeza. Empieza suponiendo que la velocidad de la luz en el vacío es constante. Imaginemos que alguien ve una nave a toda velocidad. Lo que verían sería que los relojes de la nave marcan el tiempo más despacio que su propio reloj, y que la longitud de la nave disminuiría. Pero para los astronautas en su interior todo sería normal. Einstein decía que el tiempo y el espacio podían cambiar, que son relativos en función de quién los observa. Esto es la relatividad especial. Puede que fuese especial, pero no era suficiente. Albert no había hecho más que empezar. A continuación demostró que las bolas y las manzanas no eran las únicas cosas sujetas a la gravedad. La luz, el tiempo y el espacio también se veían afectadas. La gravedad ralentiza el tiempo y curva el espacio. Cuando más intensa es, más se curva el espacio y más se desvía la luz. Einstein lo denominó relatividad general. Sus ideas hicieron que la física tradicional saltase por los aires. Abrió la puerta al extraño mundo de la cuántica, donde los gatos pueden estar vivos y muertos, donde Dios juega a los dados y donde todo es incierto. Su famosa ecuación condujo a la energía nuclear. Sin la relatividad especial, el gran colisionador de hadrones no tendría sentido. La relatividad general predijo los agujeros negros y el Big Bang, una idea que ahora aceptan tanto la Iglesia como la ciencia, algo que a Galileo le habría gustado ver. ¿Cuál es el objetivo principal de la física? Estudiar las causas y efectos que sucede en el mundo para poder entenderlo mejor. ¿Qué división hace la física para su estudio? Primero, tenemos la física clásica. Hacia 1880, la física presentaba un panorama de calma. La mayoría de los fenómenos podían explicarse mediante la mecánica de Newton, la teoría electromagnética de Maxwell, la termodinámica y mecánica estadística de Boltzmann. Parecía que solo quedaban por resolver unos pocos problemas, como la determinación de las propiedades del éter y la explicación de los espectros de emisión y absorción de sólidos y gases.
Sin embargo, estos fenómenos contenían semillas para una revolución cuyo estadio se vio aceleradísimo en una serie de asombrosos descubrimientos realizados en la última década del siglo XIX. En 1895, Wilhelm Conrad Regent descubrió los rayos X. Ese mismo año, Joseph John Thomson descubrió el electrón. En 1896, Anthony Henry Becquerel descubrió la radioactividad. En 1887 y 1899, Heinrich Hertz, Wilhelm Hanswitz y Philipp Lehrn descubrieron diversos fenómenos relacionados con el efecto fotoeléctrico. Los datos experimentales de la física, unidos a los inquietantes resultados del experimento de Milchon-Monroe y al descubrimiento de los rayos catódicos formados por cachos de electrones, desafiaban todas las teorías disponibles. Después tenemos la física moderna. La física moderna comienza a principios del siglo XX, cuando el alemán Max Planck investiga sobre el cuánto de la energía. Planck decía que eran partículas de energía indivisibles y que esas no eran continuas como decía la física clásica. Por ello nace esta nueva rama de la física que estudia las manifestaciones que se producen en los átomos, los comportamientos de partículas que forman la materia y las fuerzas que lo rigen. Se conoce generalmente por estudiar los fenómenos que producen a la velocidad de la luz o valores cercanos a ella, o cuyas escalas especiales son del orden o tamaño del átomo o inferiores. En 1905, Albert Einstein publicó una serie de trabajos que revolucionarían la física, principalmente representados por la dualidad onda-partícula de la luz y la teoría de la relatividad, entre otras. Estos y los avances científicos como el descubrimiento de la existencia de otras galaxias, la superconductividad, el estudio del núcleo del átomo y otros permitieron lograr que años más tarde surgieran avances tecnológicos como la invención del televisor, los rayos X, el radar, fibra óptica, el computador, etc. Mas sin embargo, la física siempre ha tomado en cuenta el método científico para sus hallazgos. En resumen, el método científico es un proceso destinado a especificar fenómenos, establecer relaciones entre los hechos y enunciar las leyes que exponen los fenómenos físicos del mundo y permiten obtener con estos conocimientos aplicaciones útiles al hombre. Los científicos emplean el método científico como una forma de planificar de trabajar. Sus logros son acumulativos y han llevado a la humanidad al momento cultural actual. Toda la investigación científica se somete siempre a una prueba de la verdad, que consiste en que sus descubrimientos pueden ser comprobados mediante la experimentación, por cualquier persona en cualquier lugar, y que sus hipótesis son revisadas y cambiadas si no se cumplen. Los pasos del método científico son: generar la pregunta, observación de los fenómenos, formulación de la hipótesis, experimentación, análisis de datos, rechazar o aceptar la hipótesis. Esto ha sido todo por este video. Nos vemos hasta la próxima. Que tengan un buen día y les deseo que hayan aprendido algo sobre este video. Muchas gracias.